Ministerios, Casa de Alabanza presenta Celebrando su Gloria, el programa donde Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan por esta plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestras reuniones dominicales Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. Culto familiar de adoración, 10 de la mañana, transmisión en vivo sin congregación presencial por el canal Casa de Alabanza R Pachuca por YouTube. Y en este día con el mensaje, Dios estará contigo. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. En este pasaje está la promesa de la presencia de Dios entre su pueblo. Moisés recomienda a Israel y a Josué, su sucesor, tener ánimo, fe, confianza y esperanza en Dios. De esta manera, hoy Dios ordena a todo su pueblo, el Israel espiritual o los salvos por Jesucristo, a lo mismo. Como ellos, a nosotros hoy y siempre se nos dice, Dios va delante de ti, que se quite el enemigo o problema de enfrente. Promesa de Dios, Él estará contigo, preciosa compañía de ayuda, no te dejará. Si Él contigo, ¿quién contra ti? Ni te desamparará, protegido, guardado y proveyendo y ser provisto de todo. No temas, haciéndote valiente y poderoso por su Espíritu Santo, ni te intimides, no al miedo, haciéndote pequeño, porque en Dios eres grande. Como Josué, los hijos de Dios se sienten complacidos por esto, afirman su carácter y conducta de valor, seguros de que les irá bien, confiando. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60:12 y Salmo 108:13. En este tiempo por Cristo y en su Espíritu, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 15:57. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Confiar y obedecer a Dios asegura victoria sobre los grandes problemas. Si no falló ni abandonó a Israel, tampoco lo hará con nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. A todos los que nos escuchan, hoy Dios cumplirá todas sus promesas con su presencia. En el glorioso nombre de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, mucho nos alegrará
y será una gran bendición que participes con nosotros en las transmisiones de Casa de Alabanza Kids a las 9:45 y culto dominical en vivo sin congregación presencial a las 10 de la mañana por el canal Casa de Alabanza Pachuca por YouTube. Y otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Brichacón con el pastor Ricardo Jiménez, Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán, El Fuego de la Cruz, pastor Oscar Martínez, Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Bien, sigamos con este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema Dios estará contigo, tomado del libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Moisés en este pasaje le promete o habla de la promesa de la presencia de Dios a su pueblo y le recomienda a Israel y a Josué, su sucesor, tener ánimo, fe, confianza y esperanza en Dios. Moisés, su ministerio había quedado ya en ese momento. Dios le había hecho subir al monte y hacerle ver todo lo que le correspondía a Israel como promesa cumplida. Pero le dijo: tú no entrarás. Y el sucesor es Josué. Y Josué debió de haber recibido indicaciones. Moisés las recibió de Dios directamente. Nos habla el libro de Éxodo, capítulo 19, que habló con el Señor y le dio los preceptos y mandamientos, los mandatos y principios en los cuales se debería de regir. Inclusive en frases de Deuteronomio dice cuando habló el Señor: yo, Jehová. Y les dijo dentro de todas esas cuestiones: sed un pueblo santo, íntegro. Y entonces cuando Moisés conoce y sabe que su sucesor es Josué, le dice a Israel y a Josué: el Señor va delante de ti. Eso a nosotros como cristianos el día de hoy, creyendo en lo que Jesús nuestro Señor dijo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, Él de la misma manera va delante de nosotros. Y añade y dice: estará contigo. Jesús, Mateo 28, testifica que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La promesa en Cristo para los que hoy nos preciamos de decir que somos cristianos, que seguimos sus pisadas, que vamos en pos de aquello que nos ha prometido, pero con la integridad, rectitud de la cual Él habla. Y dice: no te dejará. La palabra se cumple lo que Isaías también habría dicho, o Dios por medio de Isaías a su pueblo: no temas ni te intimides, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y añade en este pasaje de Deuteronomio: ni te desamparará. ¿Qué es lo que sucede entonces en el corazón de los hombres en aquel tiempo, el pueblo? Bueno, Dios por medio de Moisés le dice a Josué, su sucesor, y a Israel, su pueblo: hay que tener ánimo. Cuando dice no temas, ni te intimides, ese no te intimides es no tengas ese desaliento, desánimo. Antes mejor tener ánimo. La palabra nos enseña que Jesús, cuando sus discípulos estuvieron y Él caminó en esta tierra y anduvieron con Él,
en una ocasión en una barca a medianoche, vientos contrarios y muchas cuestiones que se dieron y sentían que perecían. Ellos eran pescadores, pero aún así no podían controlar la situación, y Jesús camina sobre las aguas, dice la Escritura. Inclusive es la cuestión cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y camina sobre el agua, y luego se estaba hundiendo, y Señor, sálvame. El Señor extiende su mano y lo saca, etcétera. Pero cuando les dijo el Señor en esa adversidad, les dijo: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Cuando nos dice no temas ni te intimides, el Señor estaba diciendo, Antiguo Testamento, confíen, esperen. Por eso dije, Dios les estaba diciendo que había que tener ánimo. ¿Había adversidades para conquistar la tierra prometida? Claro, pero tan poderoso era el Señor que sabía lo que iba a hacer. Se tardaron 40 años para llegar a esa tierra prometida y entrar, pero el mismo evento hubiese sido 40 años antes, cuando se cayó el muro de Jericó, porque era el mismo Dios, era la misma promesa. Pero ¿qué pasa? La gente se desalienta, se desanima y no confía. Hoy debemos de hacerlo por medio de los méritos de Cristo. Y luego les comento y dice, también nos exhorta a tener fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios, pero no solamente oírla, vivirla. Cuando nosotros vamos obedeciendo lo que dice el Señor, vamos aprendiendo y vamos obedeciendo, la fe se acrecenta. Algunos dicen, yo oro para que Dios me dé fe. Haz lo que dice el Señor y tu fe se va a acrecentar. No andemos en ciertas cuestiones meramente conceptos, hasta a veces se hacen filosóficos en fe. No, hay que vivir lo que dice la Escritura, y así la fe crece. Y entramos luego entonces en esa confianza y esperanza en Dios, la cual no avergüenza, dice el Señor. Vamos a un corte y regresamos. Te invitamos a que veas el culto de hoy en vivo, sin congregación presencial, a través del canal Comunidad Cristiana Casa de Alabanza AR Pachuca, en la plataforma de YouTube. Dios te bendiga. Hola, tenemos una noticia muy especial para cada uno de los niños y de las niñas que nos estén escuchando. Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, tendrá clases para todos los niños los días domingo, a las 9:45 de la mañana por el canal de YouTube de Casa de Alabanza. Y también otra noticia muy importante, al terminar el culto de los domingos que se transmite por YouTube, nos podremos reunir por Zoom para dar una clase también a todos los pequeñitos que así lo deseen. Se pueden reunir, pero para eso necesitan registrarse y mandar un WhatsApp al siguiente número: 771-111-2640. ¡Los esperamos! Y como decíamos, Dios ordena a su pueblo, hoy nosotros, el Israel espiritual, a los que somos salvos en Cristo, a participar de lo mismo que en aquella ocasión le dijo a su pueblo. Dios está o va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ese no temas ni te intimides tiene que ver con las adversidades a las que cada quien se enfrenta. En aquel tiempo Israel, ante las adversidades del desierto, recordemos, no había agua, no había carne, no había pan, etcétera. Y ya cuando están entrando no tenían armas para la guerra, pero el Señor fue el que hizo las cosas correctas y perfectas. El mismo muro que se derribó, como comentaba, dice la Escritura que el Señor lo hubiera hecho antes, pero el poder del Señor antes o después va a actuar, sobre todo si obedecemos. Aquellos se tardaron, según el libro de los Salmos dice, donde me hicieron enojar y no me agradó, y dice, y 40 años estuve disgustado, así dice la Escritura, y nos habla en el libro de los Salmos, dice, con gran enojo, para aquellos que piensan que el Señor no se da cuenta y hay ira
en el corazón de él por cuanto no se obedece preceptos. Pero bueno, el punto es de que hoy nosotros somos ese Israel espiritual. Y como ellos, nosotros, también nos está diciendo que va delante de nosotros. ¿Qué es lo que representa que vaya delante de nosotros? En el libro de Isaías 45 dice: he aquí yo voy delante y abriré puertas, quebraré o quebrantaré cerrojos. A mí me enseña y me dice que el Señor con su poder al ir con nosotros va abriendo esas puertas de bendición, pero también va cerrando las de maldición. Recordemos que Isaías también es el que dice que el Señor, hablando del Mesías, tiene la llave donde abre, donde nadie puede abrir, y cierra donde nadie puede cerrar. Lo mismo que en el libro de Apocalipsis lo menciona. Jesús tiene esas llaves. Y no es la llave, Jesús las tiene. Y dice la Escritura que son las mismas que cuando a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Hay que saber usar esas llaves, no nada más tener las llaves. Hay que saber usarlas. Y de pronto dicen: ¿no son muchas las llaves? Sí. Desde el punto de vista espiritual está la llave que tiene y abre las cuestiones materiales, las espirituales, las físicas. Y dicen: ¿cuál es la llave? Sí, Jesús es el que nos las otorga. Pero recordemos, dijo Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo, la puerta de su corazón. El Señor no forza a nadie. Hay que tomar una decisión y en esa decisión el Señor actúa. Cuando nosotros usamos también esas llaves, nosotros recibimos de esos beneficios. Y una de esas llaves, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la obediencia a los padres, etcétera, etcétera. Pero eso no se ve de esa manera. Nada más el Señor es el que abre y hazle. No, el Señor va delante de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Quitar al enemigo o al problema que está frente a nosotros. Esa es una de las promesas con las que el Señor cumplió respecto a Israel. Un ejemplo: salieron de Egipto, se enfrentan al mar, había imposibilidad de pasar, pero el Señor, con su grandeza, con su poder, algunos dicen milagros, prodigios, maravillas, señales, etcétera. Pero para el Señor natural, sopló toda una noche y dice la Escritura que el mar se abrió en dos. Lo imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Y dice: yo voy delante de vosotros. Y cuando los egipcios le seguían, el ejército y Faraón, la historia bíblica nos dice que era como una nube que iba delante iluminando el camino. Pero cuando vio el Señor que el enemigo se acercaba a su pueblo, el Señor se puso en la retaguardia, dice la Escritura, y los defendió. Cuando dice que va delante de nosotros, va con un propósito: ir abriendo el camino. Por eso también Isaías nos dice: allanad el camino, quitad las piedras de estorbo. Qué glorioso es entonces confiar en el Señor, porque las adversidades el Señor las va quitando, y la parte que nos toca a nosotros en el cumplimiento de la promesa del Señor es de que Él está con nosotros. Y como dijo también el apóstol Pablo, tomado del libro de los Salmos también, a donde dice: si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos agradecer y decir, ¿verdad? Gracias por esa poderosa, gloriosa compañía de ayuda que me concedes, oh Dios. Qué glorioso es saber que está con nosotros con todo ese poder. No deja una parte de su poder en el cielo. Él, junto con todo, como siempre lo ha hecho con Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, etcétera, Sara, Esther, de la misma manera que lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros. Cuando dice no te dejará, es una de las grandes ventajas del cristiano, en el sentido de que estamos en la mano del Señor, y de la mano del Señor nadie nos puede, dice, arrebatar. Y si Él está con nosotros y está por nosotros, podemos confiadamente decir: ¿quién contra nosotros? ¿Qué adversidad podrá derrotar a una mujer o un hombre que ha puesto su confianza en Dios por los méritos de Cristo? Dice la Escritura que Jesús venció a toda potestad de mal.
ya la venció, no lo va a vencer, ya lo venció. Y su victoria, según en varios pasajes de las cartas del apóstol Pablo, su victoria es nuestra victoria. Ahora, esa parte de no desamparar, la gran mayoría hoy, a través de una serie de circunstancias, de eventos que algunos sí cometieron, y se les protege y se les defiende. Otros no, y piden e imploran y dicen, voy a implorar el amparo de la justicia. Y promueven y dicen, ¿cómo es posible que determinadas autoridades, jueces, defienden a personas delincuentes? Y la gente se deja llevar por una serie de cuestiones como estas. El problema es la irregularidad de la aplicación de la ley. No se está diciendo que no cometieron el hecho. Demuéstrale que lo hizo, pero de una manera correcta, en base a términos de ley, sin violar la ley. El amparo es el medio de control de la constitucionalidad, pero dicen cuestiones legaloides. No, hay un derecho humano de protección que debemos de invocar. Bueno, desde el punto estricto de la Escritura, hay un amparo, hay una protección de Dios. Y dicen, pero lo cometió, hizo esto, hizo aquello. Pero la Biblia nos enseña que si le pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados por medio de Cristo. Hay consecuencias, sí, y se tienen que pagar. Daniel nos enseña que fue íntegro, recto. Injustamente lo echaron ante el foso de los leones, pero la Biblia nos enseña que ante Dios fue justo. Y en esa justicia Dios operó y lo defendió de la boca de los leones. La Biblia me enseña de juicios injustos, pero Dios vino y les amparó y les protegió. Sus amigos de Daniel los echaron al foso o al horno de fuego, pero de la misma manera, injustamente, juicio sumario, muerte, mátenlos, etcétera, etcétera. Pero vino el Señor y los amparó y los protegió, no los desamparó, no los dejó a la deriva. Como dice la Escritura, Él estuvo con ellos, de esa misma manera estará con nosotros. Tenemos que creer en lo que dice el Señor. Dios está con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, los espera todos los domingos a las 9:45 de la mañana en YouTube por el canal de la iglesia con clases dominicales para niños y niñas. Al terminar el culto, podremos reunirnos vía Zoom. Para eso ustedes necesitan registrarse mandando un WhatsApp al 771-111-2640. ¡Los esperamos! Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Y entonces también el Señor dice, no te desamparará. Estamos protegidos, guardados y el Señor proveyendo. Cuando dice también no temas, nos habla que seamos valientes, porque el poderoso Espíritu Santo nos dará de ese poder. A Josué, en el capítulo 1 de Josué, le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Guardes y hagas lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que salgan bien las cosas, para que sea prosperado el camino, aquí nos enseña y nos dice que debemos de tener la palabra y anunciarla, vivirla, practicarla. Cuando dice no temas, en varias ocasiones a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. No basta con decir tengo el Espíritu Santo y está conmigo, soy más que vencedor. Hay una palabra que tiene que ver con parte que tenemos que hacer nosotros, de esforzarnos y ser valientes en esa actitud de fe. Ahora, como Josué en aquel tiempo,
y los hijos de Israel en aquel tiempo, nosotros debemos de sentirnos complacidos por ese carácter y conducta de valor que nos otorga ¿quién? El Señor, porque está en nuestras vidas. Y por medio de Él, según el libro de los Salmos, como se decía en la introducción, en Dios haremos proezas y Él va a hollar y pisar a nuestros adversarios. También 1 Corintios 15, 57, el Señor dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, confiar y obedecer a Dios. Segura es la victoria sobre todos esos grandes problemas que pudiesen estar en nuestras vidas. Y si no falló ni abandonó a Israel en el tiempo pasado, ¿por qué lo habrá de hacer el día de hoy? Porque tenemos un Salvador con esa grandeza de Moisés, pero no alcanzó, no fue suficiente como la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Y conclusión, dice el Señor, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Si alguien en esta hora quiere recibir esa bendición y esa protección, requiere y necesita decirle y entregarle su vida a Jesús. Y puede hacerlo, le voy a guiar en una oración. Dígale, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora reconozco y creo que tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y yo quiero ser bendecido como dice, o quiero ser bendecida como dice tu escritura. Quiero que tú seas el que vayas delante de mí, estés acompañándome y me bendigas y prosperes. Gracias porque escribes mi nombre y puedo decir que soy libre de condenación y tengo vida eterna por ti. Gracias, Jesús. Sé que también hay necesidades y vamos a orar. Señor, la promesa es de que vas con nosotros y abres puertas en esta hora. Abre esas puertas de bendición para que mis hermanos, hermanas, los que nos escuchen, en esa fe, en esa esperanza en ti, tú, Señor, abras de tal manera que reciban lo que anhelan, lo que desean, lo que se proponen. Ciérralas de maldición. Te rogamos, Señor, que los enfermos sean sanos, que los que están en escasez sean prosperados y que los que estén desalentados tengan ese ánimo, los que estén débiles sean fortalecidos, etcétera, etcétera. Que la luz de tu palabra sea la que ilumine todo momento de oscuridad. Te damos gracias porque en ti hay bendición. Bendice a la familia, de todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones. Bendice este medio por el cual se envía tu palabra y que acrecente nuestra fe. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendición. Y bendice a toda tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa, América. Todo en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. La transmisión de Celebrando su Gloria por hoy concluye. Te invitamos a sintonizarnos la próxima emisión. Cristo te ama, te esperamos.